Hoy, 27 de mayo de 2020, era el día indicado, pero SpaceX tendrá que esperar unos días más para hacer historia. La compañía de Elon Musk tenía programada lanzar su primera misión tripulada, un vuelo de prueba a la Estación Espacial Internacional llamada Demo 2, en la tarde del 27 de mayo desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Pero el mal tiempo ha rechazado ese plan, retrasando el despegue al sábado 30 de mayo, anunciaron hoy funcionarios de la NASA y SpaceX. El lanzamiento del sábado ocurrirá a las 3:22 pm, horario del este de los Estados Unidos. Si eso no funciona, SpaceX tendría programado volver a intentarlo el domingo 31 de mayo a las 3 pm, horario del este de los Estados Unidos. Demo 2 enviará a los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley a la Estación Espacial Internacional a bordo de la cápsula Crew Dragon de SpaceX. La misión será un hito para toda la nación, así como para SpaceX. Será la primera vez que se lance un vuelo espacial tripulado en los Estados Unidos desde que la NASA retiró su flota de transbordadores espaciales en julio de 2011. Desde entonces, las naves espaciales rusas Soyuz han sido los únicos viajes de los astronautas hacia y desde la ISS, a un costo de aproximadamente $90 millones por asiento. La NASA no está para nada encantada con esto, y cuenta con las empresas privadas SpaceX y Boeing para poder romper con esta dependencia definitivamente. En 2014, las dos compañías firmaron contratos multimillonarios con el programa de tripulación comercial de la NASA para completar el desarrollo de sus taxis astronautas y volar 6 misiones operativas hacia y desde la ISS para la agencia. Demo 2 es el último gran obstáculo que SpaceX debe eliminar antes de que pueda comenzar estos vuelos contratados. Por otro lado, Boeing todavía tiene trabajo que hacer antes de que su vehículo, una cápsula llamada CST-100 Starliner, pueda transportar astronautas. Starliner no logró reunirse con la estación espacial como estaba previsto durante un vuelo de prueba no tripulado en diciembre pasado. Boeing volverá a cumplir esa misión antes de intentar un vuelo tripulado. Así que debemos esperar un par de días más para que SpaceX haga historia y pueda lanzar su misión tripulada hacia la ISS desde suelo americano. Algo muy importante de esta misión es que el tiempo para ejecutarla tiene que ser muy preciso. Demo 2 tiene una ventana de lanzamiento en la cual la cápsula debe sí o sí despegar. La cápsula debe lanzarse en el momento específico cuando la estación espacial se encuentra en un cierto punto de su trayectoria orbital. Y eso será entonces el próximo sábado a las 3:22 pm si el clima lo permite. Puedes ver toda la transmisión en vivo de este lanzamiento en el canal oficial de la NASA el próximo sábado. En la descripción de este video te dejaré el enlace al canal de NASA por si quieres asistir al evento en vivo. Nada más por este video, esperaremos entonces al sábado y veremos el despegue en vivo. Haré un resumen en imágenes, seguramente como fue en este video que puse los momentos previos y el momento del despegue. Así que pienso hacer algo parecido también para el próximo video si todo sale bien. Si sale todo bien el sábado o si no el domingo. Esperemos que el clima ayude la próxima vez. Muchas gracias por ver el video y nos veremos muy pronto entonces con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido. Hasta la próxima.